El ruido del restaurante se desvaneció para él en el instante en que la vio de pie, sosteniendo una bandeja, con manos temblorosas, apoyándose con dificultad en una prótesis que no lograba ocultar su ausencia. Había algo en su mirada, una mezcla de dignidad y cansancio, que atravesó el corazón de aquel padre, soltero antes, incluso de escuchar la pregunta silenciosa que sus labios estaban a punto de formular. Ese fue el momento exacto en que todo empezó a cambiar, aunque él aún no lo sabía. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que un solo gesto puede transformar una vida, apoya este video con un like, deja tu comentario, compártelo, y suscríbete al canal Rincón de la Bondad. Historias como esta existen porque hay personas que todavía creen en hacer lo correcto. El padre soltero se llamaba Esteban Rivas, y aquella mañana había salido de casa con el corazón cargado. El sol iluminaba las calles con una claridad casi implacable, como si el día quisiera obligarlo a mirar de frente su propia realidad. Llevaba de la mano a su hija pequeña, Mara, una niña de 7 años con el cabello revuelto y una sonrisa que sobrevivía, incluso a las ausencias. La habían perdido a ella hacía 2 años, en un accidente que dejó más silencios que respuestas. Y desde entonces, Esteban había aprendido a vivir en automático, cumpliendo rutinas, pagando cuentas y fingiendo fortaleza, frente a una niña que aún creía que su padre podía con todo. Aquel restaurante modesto era su pequeño refugio de los domingos, un lugar donde podían desayunar juntos sin prisas, intentando reconstruir una normalidad que siempre parecía incompleta. El restaurante estaba lleno de luz natural. Grandes ventanales dejaban pasar el sol de la mañana, reflejándose en mesas de madera gastada y en rostros comunes, personas corrientes con historias invisibles. Esteban se sentó con Mara en una mesa para 4. No porque esperara compañía, sino porque era la única disponible. Mientras su hija coloreaba un dibujo en una servilleta, él observaba distraído el ir y venir de la gente, pensando en cómo explicarle algún día por qué la vida podía ser tan injusta sin previo aviso. Fue entonces cuando Irene Valcárcel se acercó. No llevaba ropa llamativa ni buscaba atención. Vestía una falda sencilla y una blusa clara, y avanzaba con una mezcla de esfuerzo y determinación que solo alguien que ha aprendido a levantarse muchas veces puede mostrar. Irene había perdido una pierna años atrás, en un accidente que también le arrebató algo más profundo que un miembro, la sensación de pertenecer a un mundo diseñado para otros. Aquella mañana el restaurante estaba lleno y no quedaban mesas libres. Ella no quería llamar la atención, solo necesitaba sentarse, descansar unos minutos y terminar su café. Esteban levantó la vista y, por un instante, se sintió incómodo, no por ella, sino por sí mismo. La vida lo había vuelto cauteloso, casi desconfiado, como si cualquier cambio pudiera desestabilizar el frágil equilibrio que había construido para su hija. Pero algo en los ojos de Irene, una serenidad dolorosa y honesta, desarmó sus defensas. Antes de pensarlo demasiado, hizo un gesto afirmativo con la cabeza y apartó una silla. No fue un acto heroico ni grandilocuente, solo un espacio ofrecido, un permiso silencioso para compartir un momento. Irene se sentó con cuidado, agradecida, y el ambiente pareció suavizarse. Mara levantó la vista de su dibujo y observó a la mujer con una curiosidad inocente, sin juicio ni miedo. Para Irene, esa mirada fue un bálsamo inesperado. Estaba acostumbrada a las miradas incómodas, a la lástima disfrazada de amabilidad, pero la niña solo veía a una persona más. Ese pequeño detalle, tan simple, la emocionó más de lo que hubiera querido admitir. El tiempo comenzó a fluir de otra manera. Esteban, que llevaba meses sin permitirse conversaciones profundas, sintió una calma extraña. Irene no hablaba mucho, pero su presencia tenía peso, como si su silencio contara una historia de caídas y reconstrucciones.
Él pensó en sus propias pérdidas, en las noches en vela, en la culpa que arrastraba por no haber podido salvar a la madre de su hija. Ambos estaban rotos de formas distintas, sentados frente a frente bajo la luz del día. Compartían una mesa como si el destino hubiera decidido unir dos soledades por unos minutos. A medida que el desayuno avanzaba, Esteban se dio cuenta de que algo en él se estaba aflojando. No era amor, no era esperanza todavía, era simplemente humanidad. Irene, por su parte, sentía que no tenía que demostrar nada, que podía ser vista sin ser definida por lo que le faltaba. La prótesis, el esfuerzo al caminar, todo quedaba en segundo plano frente a la sensación de ser aceptada sin condiciones. Cuando Irene terminó su café, se levantó con cuidado. El gesto de despedida fue sencillo, pero cargado de una gratitud profunda. Para ella, aquel asiento compartido había significado más de lo que Esteban podría imaginar. No solo había descansado el cuerpo, también había descansado el alma. Al alejarse, el sol iluminó su figura, proyectando una sombra alargada que parecía recordarle que seguía avanzando, incluso con las cicatrices visibles. Esteban y Mara se quedaron un momento en silencio. La niña rompió la quietud con una sonrisa y volvió a su dibujo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para Esteban algo sí había cambiado. Se dio cuenta de que su hija había aprendido, sin palabras, una lección que él mismo estaba reaprendiendo. La bondad no necesita explicaciones, solo acción. Los días siguientes, Esteban no pudo sacar a Irene de su mente, no como un interés romántico inmediato, sino como un recordatorio de que el mundo aún tenía espacio para la empatía. Comenzó a saludar más, a escuchar con atención, a permitirse sentir. Incluso Mara parecía más liviana, como si hubiera percibido la transformación silenciosa de su padre. Semanas después, el destino volvió a cruzarlos, esta vez en el parque cercano al restaurante. Era mediodía, el sol brillaba alto y los niños jugaban entre risas. Irene estaba sentada en un banco, leyendo, cuando Mara la reconoció primero y corrió hacia ella con una alegría espontánea. Esteban llegó detrás, sorprendido y, por alguna razón, aliviado. No fue un encuentro planeado, pero se sintió inevitable. Desde ese día, comenzaron a coincidir más a menudo, siempre de día, siempre en espacios comunes, compartiendo momentos simples que se iban volviendo esenciales. La relación que nació entre ellas no fue rápida ni idealizada. Esteban seguía cargando con miedos, Irene con inseguridades profundas, pero había honestidad. Él aprendió que la fortaleza no consistía en hacerlo todo solo. Y ella entendió que no tenía que esconder sus cicatrices para ser querida. Mara, en el centro de todo, florecía con la presencia de alguien que no intentaba ocupar un lugar, sino acompañar. El verdadero desafío llegó cuando Esteban tuvo que enfrentarse a su pasado. La culpa, el duelo no resuelto, el temor de volver a perder a alguien. Irene no lo salvó de esos sentimientos, pero estuvo allí firme, recordándole que amar siempre implicaba riesgo, pero también posibilidad. Para Irene, aceptar el cariño de Esteban significaba exponerse nuevamente al rechazo, pero decidió no vivir a la sombra de su miedo. Con el paso del tiempo, la mesa compartida de aquel restaurante se convirtió en un símbolo silencioso de todo lo que habían construido. No porque fuera un lugar especial, sino porque representaba el instante en que dos vidas heridas se permitieron coincidir sin expectativas. Esteban comprendió que la bondad que ofreció aquel día no fue un favor, sino un puente. Irene entendió que pedir un espacio no era debilidad, sino valentía. Cerca del final de esta historia, hay algo importante que decirte. Si este relato está tocando tu corazón, si te recuerda que los pequeños gestos importan más de lo que creemos, interactúa con este video. Cada like, cada comentario ayuda a que más personas crean que la humanidad aún puede sanar. El día en que Esteban decidió presentar a Irene como parte de su vida, lo hizo sin discursos ni promesas grandilocuentes. Fue en una tarde luminosa, con Mara jugando cerca, cuando entendió que la familia no siempre nace de la sangre,
sino de la elección diaria de cuidarse mutuamente. Irene, mirando al cielo claro, sintió que por primera vez en mucho tiempo no caminaba sola, aunque su paso siguiera siendo imperfecto. Antes de terminar, te pedimos algo especial. Deja un comentario contando qué parte de esta historia más te conmovió, o si alguna vez un pequeño acto de bondad cambió tu vida. Tu experiencia puede inspirar a alguien más, porque al final, todo comenzó con una pregunta sencilla y una respuesta humana. Una mesa compartida, a plena luz del día, fue suficiente para recordarnos que, incluso en medio del dolor, la compasión puede abrir caminos inesperados. Y si esta historia logró tocarte, haznos saber que no estamos solos creyendo en la bondad, interactuando con este video y siendo parte de una comunidad que aún cree en las segundas oportunidades.